autoritario es un género, es una calificación genérica, pero tú tienes unas especies de autoritarismo que tienes que precisar. Para mí no hay duda de que aquí estamos en presencia de acciones dictatoriales que no califica el sistema en su totalidad como dictatorial, ojo, porque hay una población democrática, hay una oposición democrática que está luchando precisamente contra esos actos dictatoriales y por impedir que la dictadura se haga generalizada, pues, ¿no? Entonces, me parece bien esa aclaratoria. Ese es un tema que algún día habrá que abordar, digamos, públicamente, en los medios y tal, porque ciertamente hay que hacer precisiones, ¿no? Ahora, lo que sí parece cierto, Luis, es que el gobierno no quiere cohabitar con más nadie. El gobierno actual quiere seguirlo haciendo de manera solitaria. O sea, el chavismo quiere gobernar ellos solos y punto. No quieren ni que existan sindicatos, no quiere que existan medios, federaciones empresariales, no quiere que existan asociaciones civiles. O sea, a ellos, nosotros, el PSV y más nadie. Y cuando digo PSV, digo... Eso es su código genético. Así es. Fran, o sea, la monopolización del poder que impuso Chávez desde el principio. Ahora, hasta ahora se había tolerado a la oposición. O sea, a la oposición en Venezuela no se le ha proscrito como en las dictaduras clásicas. Claro, porque no tiene oportunidad. Pero se le somete a este tipo de medidas despóticas que van limitando finalmente el accionar de la oposición. O sea, tengo oposición, pero si no puedo actuar, mira, es como si no tuviera, ¿no? Claro, y en la medida que la oposición tenga posibilidades de ganar algo, el gobierno hace cosas para impedir que eso ocurra. El mejor ejemplo... ¿Qué está haciendo? Está, formateando el disco para tener la elección que más le conviene. Pues por eso tienen amarrada la fecha, por eso no publican cronograma, por eso están haciendo lo que ya él está en campaña, mientras los demás ni siquiera tienen candidato. Entonces tú dices, oye, esto la verdad es que, mira, ¿qué podemos hacer dentro de este contexto? Bueno, mira, ahí es donde yo creo que hay que ir también, porque yo no quisiera dejar en la mente de los oyentes la idea de que todo está perdido y que no se puede hacer nada, porque además eso lo quiere transmitir también el gobierno. El gobierno te quiere transmitir que es muy poderoso, pero eso es un blofeo. Eso la verdad, las bases del gobierno son muy débiles, cada día más débiles desde el punto de vista democrático. Ahora, desde el punto de vista autoritario, dictatorial, sí tienen mucha fuerza, pues tienen la Fuerza Armada, tienen el control de casi todas las instituciones. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer algo en este contexto? Bueno, yo creo que sí se puede. Si la oposición lograra una definición unitaria, un candidato único, tú me vas a perdonar, pero 9 millones significa que ha votado el 80% de los venezolanos. Bueno, ¿y cuánto ha votado en los últimos tiempos? No llega a 65%. En los últimos procesos han llegado a 80%. No. Incluso, ¿cómo que no? Vale. No. Tienes las cifras allí en la página del Consejo Nacional Electoral. O sea, incluso creo que se puede superar ese nivel de participación, pero claro, tienes que crear las condiciones para reanimar al votante, lograr de nuevo su confianza, motivarlo. Mira, el elector venezolano ya está sumamente motivado por buscar un cambio político. Lo que no tiene es la fórmula electoral para lograrlo. O cualquier otra fórmula, pues. Pero en este caso hablamos de la fórmula electoral. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición? Como hizo en 2015, compañero. En 2015, la oposición logró un acuerdo unitario en las 20 y tantas elecciones parlamentarias que hubo en el país. Logró el mejor resultado que cualquier partido ha logrado en la historia electoral venezolana. Bueno, eso no es extraño para nosotros, o sea, eso se puede volver a lograr. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué tal? Bueno, hay unas diferencias muy profundas, producto de los fracasos del año pasado, y que no se han sabido manejar, no se han podido superar, pero bueno, hay que pasar la página, está frente al principal riesgo de todo este periodo está en este año, que el riesgo es que Maduro renove su mandato y entonces continúe 6 años más. O sea, imagínate un año más de Maduro en el poder, bueno, o imagínate 6 años, o sea, claro, la dinámica política uno no sabe por qué camino se va a llevar, pueden ocurrir muchas cosas en el futuro, pero en este momento tienes un desafío mayúsculo y tienes que saber abordarlo, porque de eso depende, fíjate, no solamente la posibilidad de que Venezuela se recupere, sino también depende la suerte de la misma oposición. Si la oposición no sabe manejar
el reto de este año, estas elecciones, capaz que después, si pierde estas elecciones y Maduro continúa, esa oposición probablemente va a quedar archivada en los archivos históricos. Es decir, cuidadito, porque aquí se juega no solamente la sobrevivencia del país, sino también de la misma oposición democrática. Bueno, pero también la oposición tiene que sentarse a pensar cómo participa, porque de verdad que en unas condiciones donde es imposible pues que pueda ganar, también tiene que sentarse a pensar. Las condiciones no te las van a cambiar significativamente. Yo creo que ese es un principio que debemos tener todos claros. Es decir, el gobierno te va a plantear unas elecciones en el terreno donde las pueda ganar, en un terreno muy encochinado, un terreno donde haya pocas garantías, donde haya poco respeto. Estas pueden ser las elecciones más sucias en la historia de Venezuela. Las elecciones democráticas son elecciones limpias, en el sentido de que, bueno, reflejan lo que la gente quiere que se refleje en el resultado. Bueno, estas van a ser sumamente viciadas, porque, bueno, el gobierno sabe que si hace una elección democrática, medianamente democrática, la pierde, viejo. Entonces, claro, tú tienes que ver, no me cambian las condiciones. Eso forma parte de la estrategia del gobierno para, digamos, restarme votos o para generarme abstención. Entonces, ¿qué hago? Como las condiciones van a ser negativas, yo no voy. Como me van a hacer trampa, yo no voy. Como el otro boxeador me va a meter el dedo en el ojo y me va a pisar yo no peleo por el campeonato mundial. Mira, hermano, yo creo que allí, bueno, tienes que ver, por supuesto, si ponte tú que el Consejo Nacional Electoral Luis, anuncia la fecha para pero Luis, es que uno te entiende, o sea, porque lo que tradicionalmente uno está acostumbrado es que en una especie de gobierno autoritario cualquier ventana de carácter electoral es una posibilidad de cambiar el gobierno, etcétera, de que la gente piense, pero lo que estamos diciendo es que este es un gobierno que ha pasado la raya amarilla, porque, por ejemplo, como tú dices... Pero entonces no vas a las elecciones. Bueno, no sé, lo que te quiero decir es que no es una situación fácil, porque lo que te digo, el gobierno llega y te dice hoy, que eso lo vamos a discutir cuando regresemos de publicidad, te dice hoy a las 12 del día el CNE, mire, las elecciones son para el 7 de febrero, la semana que viene, pues bueno, ¿cómo haces, pues? O sea, ¿cómo hace? O sea, porque es que la cosa no está fácil. Yo no estoy diciendo que no hay que participar, que hay que perder esos espacios que siempre son importantes en los gobiernos autoritarios. Lo que estamos poniendo la situación como está realmente, ¿no? El CNE dice las elecciones son para el segundo domingo de febrero. Bueno, ¿y cómo haces tú para participar? ¿No? Pero eso me lo va a contestar cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con el analista político y politólogo Luis Salamanca. Te llamo de una pregunta en el aire. ¿Cómo ves tú la situación? Como te la dejamos en el aire, que si el gobierno convoca para el segundo domingo de febrero, ¿cómo hace la oposición? No, mira, bueno, vamos a ver, o sea, obviamente si me la convocas para dentro de un domingo, 2 domingos, obviamente me agarras fuera de base, ¿no? Ya la oposición sabía que esto podía ocurrir, pero bueno, yo no voy a hacer el respectivo rosario de críticas porque no se hizo lo que no se... Ya eso no se hizo, pero tenemos por delante la posibilidad de hacerlo. O sea, lo que creo es que la oposición tiene que declararse en emergencia. Yo aquí opino distinto a Colette Capriles, que la oía hace un rato con María Alejandra, y la verdad es que
Me parece que los tiempos no son normales como para esperar la fecha y ver. No, yo creo que tú tienes que tener una fórmula definida para antes de que eso ocurra. Yo esperaría que no ocurriera tan pronto, pero bueno, todo puede pasar en la dimensión desconocida venezolana. En ese caso hay que declararse en emergencia y buscar un candidato único, y esa es mi condición para participar. Si yo tengo un candidato único, yo participo aún en estas condiciones que me están planteando, ¿sabes? O sea, esa es mi posición. Mi posición es, yo prefiero que me hagan fraude. Si tengo que escoger entre no ir y que me hagan fraude, prefiero que me hagan fraude a no ir. O sea, yo participo porque yo sé que tengo por detrás a millones de venezolanos que quieren ejercer su derecho al voto para cambiar al gobierno de Nicolás Maduro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pero si estamos de acuerdo en eso, perfecto, o sea... Lo que te estoy diciendo es las situaciones que se presentan, ¿no? Igual, uno pudiera decir, si tú consigues un buen candidato y si el gobierno ve que el candidato es muy bueno, yo tengo la plena seguridad que van a suspender las elecciones. Eso es un escenario posible. Yo tengo clarito, porque lo que ha ocurrido en la mesa del diálogo es lo que ha ido haciendo el gobierno cada vez que hay la posibilidad de un acuerdo. Claro. A mí la gente me decía, es imposible que se paren de la mesa del diálogo, el gobierno quiere el diálogo. No, cuando los cancilleres presentaron unas propuestas que el gobierno se dio cuenta que esas propuestas lo podían desalojar del poder, se acabó la mesa de diálogo. Exactamente, estoy completamente de acuerdo con ese criterio tuyo, porque así me parece a mí que ocurrió la cosa. El gobierno, cuando se vio en la situación de tener que tomar decisiones para facilitar una elección mínimamente democrática, dijo no, vamos a aprovechar lo de las sanciones y reventamos con esto y proponemos el lapso dentro del cual se va a hacer las elecciones, y además tomamos esto como un eslogan, ¿no? A las sanciones más elecciones. Es decir, ellos van a politizar el tema de las sanciones internamente, lo van a electoralizar para ver si logran capitalizar a su electorado. Claro, pues, ¿no? yo lo que digo es que hay que revisar todo, porque, por ejemplo, las condiciones no pueden ser que el gobierno diga, bueno, para las elecciones presidenciales, como hay una crisis económica y unos estados que están muy complicados, entonces nada más van a votar los estados del Tamacuro, Apure y Amazonas. No, lo que pasa es que la Asamblea Nacional Constituyente tiene esa potestad. Bueno, mira, sí, por supuesto, puede inventar cualquier locura. Lo que pasa es que en esta elección tú tienes una sola circunscripción, que es el país. Luis, a ver, espérate. Lo que te quiero explicar... Lo hicieron con la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos hicieron... Pero es que esa fue una elección que fue regionalizada y municipalizada. Bueno. Igual lo hicieron en las regionales. Pero bueno, te voy a dar un argumento, digamos, de tipo jurídico político, que es que la elección presidencial se hace en una circunscripción única, que es el país completo. ¿Me explico? O sea, tú no puedes picar el país porque estarías picando la circunscripción. Claro, se les puede ocurrir eso, pero bueno, esperemos a ver si lo van a hacer o no. En todo caso, el tema principal, Fran, para mí es en qué condiciones debe participar el sector democrático opositor. Mira, yo sé que tenemos que pelear por mejores condiciones y las garantías, incluso volver a las garantías que teníamos antes, que las había logrado la oposición en los primeros años de Tibisay y Lucena. Ahora, no te las van a dar, es decir, te van a dar algunas, otras no, en fin. Si tengo un candidato único, yo voy para adelante con ese candidato en medio de este lodazal, porque estas elecciones, hermano, no van a ser en un paraíso terrenal, sino que van a ser en el infierno dantesco. O sea, van a ser elecciones en condiciones realmente antidemocráticas, adversas, donde vas a ver un gobierno, bueno, con un ventajismo, digamos, superior a lo que hemos vivido en el pasado. En fin, ya de hecho lo estamos viendo, ¿no? O sea, entonces, mira, ¿qué tenemos que hacer? Mira, ponernos en sintonía de que con el voto nosotros podemos por lo menos generar otra dinámica política. Fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, yo puedo ganar como opositor unas elecciones, el gobierno puede no reconocérmela, pero ahí se genera una nueva dinámica política, porque yo tendría entonces un reclamo en la mano, no me lo van a atender aquí adentro, pero lo llevo afuera, y eso va a generar un nuevo proceso político en Venezuela. Ahora, si yo no voy, no genero nada.
Si yo me abstengo, yo no genero nada. Simplemente voy a decir, no legitimo esto, el discurso de la legitimación no le importa para nada a este gobierno, importa en el mundo, importa para la gente demócrata, pero al gobierno no le importa. El gobierno ha hecho elecciones como la del 2005, ¿te acuerdas? Elecciones solo. Además ahorita le encantan unas elecciones solo. O sea, ya Maduro lo dijo, con o sin oposición, y están buscando que la oposición no vaya o vaya en las peores condiciones, dividida. Por eso que la oposición, bueno, está trabajando en la dirección de buscar una fórmula unitaria, y ojalá la logre y lo más pronto posible, pues. Sí, bueno, eso que tú dices es totalmente cierto. Lo que se plantea es que haya unas condiciones mínimas, ¿no? Y te digo algo más, esto va a ayudar, tener esa fórmula unitaria pronto, va a ayudar a que los venezolanos salgamos de este marasmo en que estamos, de dimes y diretes, de que nos gusta, o sea, nos pondría en sintonía con ese candidato como representante de la nación, que sería vocero de todos los que quieren cambio político, y eso cambiaría mucho totalmente el panorama político, hasta el punto de que puede producir eso que tú decías, de que el gobierno diga, bueno, mira, momentico, esto no era en serio, esto era jugandito y tal, vamos a posponer esta elección, porque, o sea, aquí pueden ocurrir muchas cosas, pero todo a partir de que la oposición tenga una fórmula unitaria para enfrentar la situación. Ahora, lo que pareciera cierto es que este adelanto de elecciones pareciera algo positivo desde el punto de vista para la oposición, con lo que tú dices, que eso tiene que de alguna vez poner a la oposición en un solo grupo, ¿no? En una sola amalgama, ¿no? Claro. Y pensar, mira, nos pondría, hay un solo candidato. Digamos, mente positiva, como dice el dicho. O sea, nos pondría a todos a pensar, digamos, en una misma dirección, con un mismo propósito, y saldríamos de esta situación dilemática, si vamos, no vamos, cómo vamos, no debemos ir, si debemos ir, cuándo vamos, o sea, en fin, o sea, yo creo que hay que salir de esto pronto, y la mejor manera para hacerlo es con una fórmula unitaria, insisto en eso, como condición fundamental, yo diría que hasta única para participar. Voy a pelear por mejores condiciones, por supuesto, pero yo con mi candidato único voy para adelante, y además lo único que yo tengo en el fondo, mi gran poder político, es el ciudadano democrático que quiere cambio político en este país, porque no quiere seguir viviendo en este hoyo en que nos han metido y que se profundiza día tras día. Bueno, Luis, esperamos que la oposición te haya oído. El planteamiento tuyo es muy sensato, es muy optimista, pues, porque plantea la unidad de un sector del país para tratar de buscar soluciones a la crisis que tenemos. A mí personalmente me parece que está muy bien tu planteamiento, pero por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Luis Salamanca, politólogo, analista político y profesor universitario. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más. Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores.
Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo. Solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos participación. Estás acostumbrado a escuchar: ejerce tus derechos ciudadanos. Pero, ¿cómo se come eso? Con Constitución y Calle. Acompaña cada semana a Paola Bautista de Alemán y Juan Miguel Mateos y aprende a entender cuáles son tus derechos y deberes y cómo ejercerlos. Constitución y Calle, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido.
De regreso en Golpe a Golpe, vamos a escuchar unos mensajes que nos envían nuestros oyentes. Sí, nos dice Mirda de Hughes, se participa y se reclama después. ¿Qué resultado han tenido los reclamos de fraude de elecciones anteriores? Los ignoran y continúan como si nada con la destrucción del país. El problema es que no nos organizamos para enfrentar al régimen, sino solamente para las elecciones. Carlos Espinosa del Estado Vargas. Hay que ser demasiado para decir prefiero que me hagan fraude. ¿Dónde está la lógica? Las elecciones van, no se debe ir, la Asamblea Constituyente es ilegal y ella es la que está llamando a la elección. Este señor se olvida de que el CNE, Jorge Rodríguez, el carnet de la patria, los dobles celudados, el triple celudado, José Meléndez, todo eso conspira. El gobierno podrá sacar 20 elecciones, pero el pueblo no puede olvidar a Óscar Pérez, a Apolonia Ferrer. Esto lo envían desde las adjuntas. La diáspora y otros connacionales en el exterior deberían reunir cierta cantidad de dólares y ofrecerlos a quien brinde información de primera mano sobre el caso de abril 2002 para que los chavistas se enteren cómo su comandante supremo ordenó disparar contra ellos. Luisa Martínez, la Asamblea Nacional, los trabajadores jubilados y pensionados de la Asamblea, tenemos 18 años en revolución esperando por justicia. Ajá. ¿Qué me dicen? Seguimos leyendo mensajes. Mari nos dice, la ley de la naturaleza, si no hay guerra el país no cambia en verdad. Bueno, Felipe Rangel, la oposición política debe bailar pegado con la política. El fracaso de la Mesa de la Unidad debería tener asesores que les hagan reflexionar. Mari, desde los que no votamos, tampoco queremos protestar, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? La oposición no debería participar en una convocatoria de elecciones presidenciales ilegítimas y más bien convocar a los ciudadanos a oponerse a esto, exigir respeto y continuar por un camino digno. Esto fortalece el espíritu de la lucha, lo otro debilita. Rocío Leal. Bueno, hemos leído unos mensajes muy importantes. Estamos... Bueno, estamos en... Ajá. Fíjate, bueno, aquí piensa Oscar Molina, el gobierno sabe que los casi 4 millones de ciudadanos en el exterior son votos opositores. Realmente no es así. Hay mucha gente afecta a este gobierno, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que también se han ido porque dicen que la cosa se puso fea. Tenemos en línea a Marcela Máspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores. Buenos días, Marcela, un placer saludarte. Buenos días, saludos a todos. Bien, Marcela, por ahí anda un funcionario o un dirigente de la Federación de Empleados Públicos proponiendo la reducción del horario de trabajo. O sea, esa persona parece que no entiende cómo funciona el trabajo en este país y no entiende cómo funciona el trabajo a nivel mundial, porque una reducción del trabajo para los empleados públicos significa que todos los demás también tendrán el mismo derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿El país va a trabajar 5 horas nada más diarias? Bueno, cada uno expresa lo que es. Y este dirigente del sector público, que está profundamente rechazado por los trabajadores del sector público en la Federación FENTRACET, que no ha hecho elecciones y que además han venido negociando todos los derechos de los trabajadores, lo que está a la vista no necesita anteojos. Esas son las únicas propuestas que tienen, justamente en el marco de la grave crisis que hoy vivimos los trabajadores, producto de la pérdida del poder adquisitivo del salario, de que para poder accesar la canasta alimentaria solamente necesitamos 41 salarios mínimos, de todo lo que ha significado la pérdida de 3 millones de empleos, y bueno, ahora el reciente anuncio de anoche, donde en un nuevo show se lanza otra vez al ruedo, presuntamente apoyado por los trabajadores, a la candidatura presidencial Nicolás Maduro, en un escenario en el cual debería estar lleno de trabajadores del metro, por cierto, bien perseguidos, despedidos, que denuncias que hicimos ante la OIT, y se lanza y su mensaje a los trabajadores es: voy a recoger firmas de los trabajadores para presentar mi candidatura, lo cual viola nuevamente el convenio 111 de los trabajadores, que tiene que ver con los derechos al empleo y al trabajo, porque subyacente a eso lo que hay es una nueva amenaza, como sucedió en la jornada de la consulta del 16 de julio, en el fallido elección inconstitucional, ilegal y ilegítima de la Asamblea Nacional Constituyente, y en los 2 últimos procesos electorales, show que hubieron de gobernadores y de alcaldes, donde el 80% de los trabajadores en los
en lo que tiene que ver con gobernadores, alcaldes y constituyentes. Rechazamos categóricamente todo lo que tenga que ver con el gobierno, pero sí participamos masivamente y contundentemente en el proceso del 16 de julio, que es el más importante que ha tenido el país en los últimos tiempos. Ajá, Marcela, viene una representación o una comisión de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes deben de tener, no digo un expediente, varios expedientes para entregárselo, y deben tener planteadas algunas reuniones y alguna situación con ellos. ¿Cuándo lo esperan? ¿Qué le van a plantear ustedes a ellos? ¿A dónde lo van a llevar? ¿Qué le van a hacer ver para que vean la situación real de los trabajadores venezolanos? Fíjate, es la segunda vez que en el gobierno de Maduro visita al país una misión tripartita de alto nivel que decide la OIT. En enero del 2014 visitó al país una, y en esta oportunidad viene encabezada por quien ha sido además el presidente del grupo de trabajadores, que es hoy el presidente del Consejo de Administración, y conoce además, porque estuvo en Venezuela justamente en enero del 2014, toda la situación que vivimos. Pero no solo vamos a entregar ahorita los expedientes. Nosotros tenemos expedientes y denuncias que tienen que ver con el caso de los trabajadores cementeros, por ejemplo, que hoy están protestando Petracemento por la situación de los 8.000 trabajadores cementeros. Tenemos el caso de trabajadores azucareros despedidos con orden de reenganche. El caso de Iván Freites, que por denunciar la grave situación de Amuay fue despedido al año siguiente de la explosión, y eso que lo alertó antes. El tema de la persecución que se dio después de que nosotros alertamos, y en eso el gobierno ha sido bien proactivo, porque los videos, incluso ya lo de anoche, lo tenemos registrado, porque son las pruebas que tenemos cuando se habla de exigir a los trabajadores que se apoyen, y en ese caso tenemos despidos del Metro de Caracas, tenemos despidos de La Gaviota, como el caso de Carlos Narváez y Jorge Bastardo, el caso de Juan Carlos Arias de Coposa, el tema de Corpoelec, que es muy grave la situación con Norma Torres y Luis Canelones, el tema del laudo arbitral de Polar, ahora se suma a esto los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, y toda una serie de violaciones. Las expectativas que tenemos, y es la solicitud que hemos hecho, yo formo parte del Comité Ejecutivo de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que es una organización que representa más de 20 millones de trabajadores en el continente, que hizo contacto con el director general de la OIT para que se incluyera en la agenda, como se ha hecho, una reunión con las centrales sindicales autónomas independientes, que es el caso de CGT, CODESA, UNET y CTB, que hemos venido actuando y enviando además los comentarios a las memorias. Y nuevamente la respuesta del gobierno ha sido, ayer nos invitaron, imagínense, tenemos 5 años que no hemos sido acreditados para participar en las conferencias de la OIT. El año pasado acreditaron a todas las centrales, menos a la UNET, y ahora pretendían que ayer estuviéramos en una reunión en el Ministerio del Trabajo, el día martes, donde pretendían entonces levantar nuestras firmas y decir al mundo que había diálogo social. Así como también pretendían todo un show de instalar una mesa tripartita, que es la queja que además tiene que ver con el caso que ha planteado Fede Cámara, y por eso visita al país esta misión, que tiene que ver con el tema del diálogo social, la fijación de los salarios mínimos, y nosotros el tema de la violación a la libertad sindical y el tema de la protección al salario que nosotros agregamos en nuestra queja. Ajá. Todos estos temas, incluyendo el convenio Marcela, y después que estarán siendo tocados por nosotros. Y después que esa comisión esté aquí, recoja toda esa información, la procese, ¿qué puede ocurrir con Venezuela dentro de la OIT? Fíjate, el gobierno de Venezuela ha sido contumaz violador de los convenios internacionales, y eso ha sido registrado de manera precisa y categórica por las organizaciones sindicales. Todas las recomendaciones han sido violentadas, incluso la queja de Fede Cámaras tiene 3 años introducida, y se ha venido abordando su desenlace en las reuniones del Consejo de Administración. En esta oportunidad no es la primera vez que se habla de misión tripartita de alto nivel. Justamente el año pasado, cuando se tocó el tema del empleo, la recomendación que se hizo de la conferencia fue aceptar esta misión tripartita de alto nivel que ellos manipulaban, porque es importante saber
el gobierno formó parte 10 años del Consejo de Administración y en esta oportunidad, en esta última elección, fue rechazado por los gobiernos del mundo que siguiera participando. Y en este momento tiene una espada de Damocles: o aceptaba la misión tripartita de alto nivel, o en marzo se decide una comisión de encuesta. ¿Qué es una comisión de encuesta? Es un mecanismo de control que tiene la OIT, que por cierto fue utilizado en el caso de Polonia, cuando el líder sindical Lech Walesa y su sindicato fue perseguido por la dictadura en Polonia, y que sirvió para presionar a esa dictadura y buscar todo un clima pacífico y democrático. ¿Qué tiene contenida la comisión de encuesta? Bueno, por supuesto, se suma al expediente internacional que ya tiene el país y sobre todo los funcionarios, y pudiera establecerse sanciones de diferentes tipos, articuladas, por supuesto, con todo lo que significa el sistema de Naciones Unidas, en el cual está, por supuesto, la ONU, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, todo el tema económico y también la OEA. Nosotros lo que queremos ratificar en esta misión es la violación flagrante que se repite, que cada día es peor para el tema de los trabajadores venezolanos. Vamos a hacer una presentación, por supuesto, también de la situación económica, del tema del empleo, que ya dijimos, la pérdida de 3 millones de empleos, y todos los argumentos y pruebas que hemos presentado los trabajadores siempre están dados por la matriz mediática que pretende generar el gobierno, los videos, las amenazas y todo lo que sucede. Imagínate, estamos ante un deterioro de todo lo que es el servicio de la administración pública, los ministerios, ya tú decías, la propuesta es rebajar el horario, en vez de hablar de ajustar los salarios al costo de la canasta básica, que es lo que establece la Constitución, o pasar a salario, el cestatique, que además está siendo bonificado y que solamente nos alcanza para 3 comidas el día, decir que nuestro salario hoy es de $1 debido a la hiperinflación, y todo lo que tiene que ver además con los derechos fundamentales de los trabajadores. Nosotros denunciamos que fueron apresados después del acto fallido constituyente de esas elecciones 6 compañeros que allá han sido liberados, y nosotros exigimos la liberación inmediata del profesor Rolman Rojas de la Universidad de Carabobo, que también está en esa denuncia, al igual que la persecución a cerca de 47 dirigentes sindicales que formamos parte del comité de la huelga del mes de julio del año pasado. Marcela. Sí, tenemos toda una serie de pruebas que estaremos entregando a esta misión, en la cual participa un representante de gobiernos, representantes de los trabajadores y de la oficina. Marcela, tenemos que ir a publicidad. Cuando regresemos, que queremos conversar contigo un tema que tú tocaste, que es el tema de Corpolé, porque tengo entendido que hay más de 10.000 profesionales de Corpolé que se han ido. Entonces, ¿en qué situación está esa empresa? ¿Cuál es el riesgo de seguridad que hay? Porque ese es un trabajo muy, muy riesgoso, y en la medida que hay menos profesionales, los trabajadores, digamos, de menos nivel quedan como en una especie de indefensión, pues, o sea, están ahí como expuestos a cualquier accidente de carácter grave en materia eléctrica, porque no hay personal capacitado, pues, para manejar esa situación. Pero eso nos lo va a contestar cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lener Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lener Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Lener Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas,
pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Marcela Máspero, presidenta de UNT, Unión Nacional de Trabajadores. Marcela, te habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con la situación de Corpoelec, que muchos profesionales se han ido y eso genera una situación poco compleja para los trabajadores que se quedan, porque los riesgos de seguridad de esa empresa son muy altos. ¿Qué información tienes tú de esa situación? Fíjate, es una constante y cruza transversalmente la administración pública. Todo lo que está siendo administrado por los militares, que ya por cierto no queda mucho porque se rasparon la olla y están siendo privilegiados, y por eso bien bueno que se acusen a los funcionarios directamente de la corrupción y de la responsabilidad que se tiene en materia de los derechos humanos, pasa en Corpoelec, pasa en PDVSA, pasa en el Metro de Caracas, en toda la estructura del Estado que han estado al frente y siguen funcionarios militares activos, y es la fuga de profesionales que están siendo sustituidos además por fuerzas militares. Pero además la conducta de estos sectores militares es arrinconar a los trabajadores y responsabilizarlos de todo lo que está pasando. No es un secreto para nadie lo que sucede hoy en el Metro de Caracas, que tiene que ver con falta de inversión, de mantenimiento, con que los recursos fueron desviados y habría que profundizar todas las investigaciones. Y lo mismo sucede en Corpoelec, todo lo que fue la importación de las famosas plantas eléctricas, los responsables que por cierto son bien cercanos al presidente Maduro, lo dice Marcela Máspero, cédula de identidad 5541174, y todo esto por supuesto ha hecho que migren profesionales fuera de estas empresas del Estado. Lo mismo está sucediendo en PDVSA. Esta semana teníamos, por cierto, la persecución del ingeniero Argenis Prieto, que denunció la grave situación, lo ha venido haciendo de manera contundente también Iván Freite. Esmira Aguilar fue también llamado a ser interrogado y perseguido por el SEBIN por el caso de Amuay, que ya la planta catalítica, que era la única que procesaba gasolina para suministrar al país, tiene dificultades, y vemos cómo la respuesta del régimen con relación a esa fuga de profesionales, al deterioro de las empresas, es endosar la responsabilidad a los trabajadores venezolanos y seguir sin entender la falta de mantenimiento, el tema de la inversión, la necesidad de poner las instituciones a funcionar, que están absolutamente paralizadas, y por supuesto eso en términos productivos de servicios y bienes es un fracaso absoluto de este modelo, que está generando, por supuesto, más del 99% de paralización, que la tenemos también en el sector privado, y producto de ello han cerrado cientos de empresas del sector industrial que todavía a esta fecha de este año no han abierto sus puertas. No sabemos el destino de cientos de comercios. Todo el tema del desabastecimiento, lo que ha sido los saqueos inducidos, el tema ahora de los vaivenes de los precios, que todo lo que asistimos hoy tenemos que accesar a los productos de primera necesidad. Hemos visto cómo detrás de cada show, detrás de cada anuncio, lo que hay es simplemente un show para seguir manteniendo el control social y para tratar de dar una imagen de que todo está bien, cuando cada día más venezolanos y sobre todo los trabajadores sabemos que esta situación es insostenible. Marcela, pero otra cosa que te queríamos comentar, ya el salario está rondando menos de $3 con respecto al dólar negro, pues, o sea, una persona está ganando prácticamente $2.8. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Qué plantean? ¿Qué le van a llevar al gobierno? ¿Qué le insisten al gobierno que haga? Fíjate, esta semana se realizó el 23 de enero justamente una asamblea contra
el hambre y la miseria que convocó el compañero Iván Freite, Ronald Golding, entre otros, y sectores, estuvo presente diferentes sectores de trabajadores del país y varias regiones en momentos bien difíciles para trasladarse y hacer presencia, y allí se hacían planteamientos bien interesantes que tienen que ver con el tema de la dolarización del salario, porque si ahora tenemos dolarizados los productos, bueno, vamos a tener que llegar a ese nivel. Lo otro es la necesidad de la unificación que debemos tener los trabajadores en la lucha por nuestros derechos y todo el tema de la unidad que es fundamental hoy en el país. Y con relación al tema del salario, bueno, es fundamental la reactivación del aparato productivo nacional, tomar medidas que, bueno, que han sido anunciadas por expertos economistas, pero que lo que te puedo yo garantizar, y en nombre de los trabajadores venezolanos, es que los trabajadores somos los que hemos venido defendiendo la producción. Es el gobierno, además, el que ha venido deteriorando absolutamente todo lo que tiene que ver con la inversión en el sector público y privado, y ahora la respuesta entonces es que van a abrir el DICON a costa de más de 4 millones de venezolanos que hoy están fuera del país, en situaciones muy precarias en algunos casos, como es el caso de República Dominicana, en Colombia, donde se había logrado tener condiciones aceptables y ahora están siendo retrotraídas por parte del gobierno de Colombia. Lo que sucede en el Caribe, lo que sucede en Venezuela fue cuna de millones de migrantes por muchos años, y hoy estamos mirando de fuera del país, y la respuesta entonces del régimen es, voy a abrir el DICON porque ahora voy a depender de esa remesa o ese dinero que está enviando las familias hoy que están destruidas absolutamente, producto de la grave situación económica, y ahora yo me voy a aprovechar para seguir entonces enriqueciendo a todos estos que son responsables de la crisis económica, de la pérdida de derechos humanos y de la masacre como la que vivimos la semana pasada en vivo y directo en el Junquito de Óscar Pérez y los valientes muchachos héroes que fueron ajusticiados en el Junquito. Bueno, Marcela, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer haber conversado contigo. Hemos conversado con Marcela Máspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y será hasta mañana.